Ubicado en el bosque de Chapultepec, el castillo es el único de Latinoamérica en el que realmente la realeza ha vivido. Maximiliano y Carlota, emperadores de México de 1864 a 1867. La historia del bosque de Chapultepec se remonta a más de 2000 años, cuando el lago fue testigo de los primeros pobladores a orillas del lago de Texcoco. En 1325, después de la fundación de Tenochtitlan, el bosque fue considerado un lugar sagrado y estratégico debido a los manantiales que proveían de agua a la Ciudad de México. Durante el virreinato, el bosque siguió siendo muy importante. En 1530, el emperador de España, Carlos V, decretó por cédula real que el bosque de Chapultepec se convirtiera en propiedad de la Ciudad de México. Para los primeros virreyes, este era un lugar de descanso y esparcimiento. Lo utilizaban para pasear y para cazar ciervos, liebres o conejos. Era tan apreciado que el virrey Luis de Velasco, que gobernó de 1590 a 1595, mandó construir un palacio en las faldas del cerro. Este fue destruido en 1784 por una explosión de pólvora, por lo que, un año después, el virrey Bernardo de Galvez inició la construcción de otro palacio en la cima del cerro, el castillo de Chapultepec. En 1845, el bosque fue utilizado como lugar de práctica para los cadetes del colegio militar, quienes ejercitaban tiro y realizaban todo tipo de actividades militares. 2 años más tarde, tras la guerra contra Estados Unidos, el cerro fue talado en su totalidad para evitar que se escondieran las tropas derrotadas. La transformación del bosque de Chapultepec hasta convertirlo en uno de los parques más bellos y famosos del mundo en el siglo XX es una de las obras del gobierno del general Porfirio Díaz. En 1895 se formó una comisión con el fin de hacer de aquel hermoso lugar un verdadero sitio de recreo, abierto a todo público. El rescate del bosque consistió en trazar calzados con desarrollos casi idénticos a los del bosque de Bolonia. Se hizo un lago artificial, se aprovechó la tierra de la excavación para formar montículos de diversas alturas que rompieron con la monotonía de las superficies planas. No obstante, el bosque se ha ido transformando desde entonces, a la par de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudad que lo alberga. Actualmente, en el castillo de Chapultepec se encuentra el Museo Nacional de Historia, lugar que alberga objetos desde las culturas prehispánicas hasta el Segundo Imperio Mexicano. El museo se remonta a 1825, año en que el primer presidente de México ordenó la formación del Museo Nacional de Historia. Su historia continúa el 4 de diciembre de 1865, cuando el emperador Maximiliano de Habsburgo decreta la creación del llamado Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia, con sede en la antigua Casa de Moneda. En 1867, este museo quedó dividido en 4 secciones: Historia Natural, Antigüedades, Historia y Arte. Para 1890, la sección de la historia ya contaba con 5 salas divididas en franciscanos, virreyes, Cortés, Conquista e Independencia. En 1910, las colecciones de historia natural se separaron para formar el recién inaugurado Museo de Historia Natural en la calle de Chopo. Posteriormente, en febrero de 1939, se publicó el decreto en el cual el presidente Lázaro Cárdenas ordenó que el histórico castillo de Chapultepec se convirtiera en sede del Museo Nacional de Historia. Las labores de readaptación para que el edificio incorporara, entre sus muros y columnas, una de las colecciones más ricas y variadas del enorme patrimonio cultural de nuestro país, se prolongó durante 5 años, hasta que, el 27 de septiembre de 1944, coincidiendo con la fecha de consumación de independencia, el museo abrió sus puertas para dar a conocer la historia y arte de México. El museo cuenta con una amplia variedad de murales en sus paredes, entre los que destacan el retablo de Independencia del autor Juan O'Gorman, con medidas de 4.40 metros de alto y 15.69 metros de ancho, que fue realizado de 1960 a 1961 sobre un fresco sobre aparejo y se localiza en la sala 6. Este retablo es la alegoría de una historia que inicia en 1795 y culmina en 1813. La obra se desarrolla en 4 actos. Inicia por la izquierda, mostrando la injusta organización social de la Nueva España. El segundo acto incluye algunos precursores ideológicos y políticos, y todos bajo un edificio de construcción neoclásica, que simboliza el enciclopedialismo. La tercera parte se refiere al movimiento propiamente dicho. La figura principal es el cura Hidalgo, el cual aparece 2 veces. Una como se le conoce comúnmente, y la otra más joven y en traje en campaña. En la última parte del mural se muestra el Congreso de Chilpancingo con José María Morelos al frente, también retratado 2 veces. Finalmente, la luna del costado izquierdo y el día que nace en el derecho dan la idea de que el mural abarca un día simbólico en el que México pasó de la oscuridad de la dominación española a la luz de su autonomía. El segundo es La Reforma y la Caída del Imperio, del autor José Clemente Orozco, que lo realizó en 1948, sobre una pintura al fresco, y se localiza en la sala 8. Este mural representa el triunfo de los liberales encabezados por el presidente Benito Juárez sobre el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Al centro
se observa un retrato monumental de Benito Juárez que evoca las grandes culturas olmecas. En la parte inferior aparece una serie de personajes colaboradores del grupo conservador y aliados del imperio. Maximiliano es un cadáver amortajado que descansa en la cabeza de todos aquellos que le ofrecieron el trono de México. Por encima de la momia aparece el clero reaccionario, quien conspira contra el pueblo que empuña las armas. A la derecha de la cabeza de Juárez se observa un soldado que ostenta en su gorro el número 57, como símbolo de la Constitución promulgada ese año. El guerrillero de camisa desgarrada levanta en su mano derecha una antorcha revolucionaria, mientras que con la izquierda sostiene las cadenas amarradas al cuello de un eclesiástico, un monstruo con garras vencido por las leyes de reforma. Retablo de la Revolución, sufragio efectivo, no reelección. Del autor Juan O'Gorman, con 4.5 metros de alto y 6.5 metros de ancho, se realizó en 1968 con una técnica a fresco y se localiza en la Sala Madero. Este mural muestra el final de la primera etapa de la Revolución Mexicana con la llamada Marcha de la Lealtad. Al centro de este espacio, Francisco Ignacio Madero, montando a caballo, es acompañado por cadetes del Colegio Militar y por políticos de la época revolucionaria, desde el castillo de Chapultepec hasta hacia el centro de la ciudad para hacer frente al levantamiento armado en la Ciudadela. En la parte superior remata la pintura una banda roja con la leyenda: sufragio efectivo, no reelección. En el lado izquierdo, el embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, le entrega la banda presidencial a Victoriano Huerta. Arriba de ellos se encuentran dos hienas, símbolo de la traición. En el otro extremo aparecen las figuras del vicepresidente Pino Suárez junto con Sara Pérez de Madero y Gustavo Adolfo Madero. Sobre ellos sobrevuelan palomas. Al fondo, el castillo de Chapultepec es el punto de fuga en el horizonte. El tercero es la intervención norteamericana del autor Gabriel Flores, con 8.35 metros de alto y 10.16 metros de ancho. Este se realizó en 1970. También se localiza en la cúpula de la entrada principal. Este representa la caída de Juan Escutia, uno de los niños héroes, que tuvo lugar durante la batalla contra las tropas estadounidenses en el castillo de Chapultepec en 1847. Fue pintado cayendo con la bandera de México. Atrás de él aparece una águila que simboliza la nación mexicana. De esta manera, el pintor representa la derrota del Ejército Nacional frente a los invasores, misma que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio. Alrededor de la figura central aparecen edificios como el castillo de Chapultepec, el exconvento de Churubusco y la catedral, representando algunos de los lugares donde le dieron las batallas más importantes. Los corceles simbolizan a los caballos del apocalipsis, dando a entender que esta guerra implicó una serie de desgracias para México. El barco ubicado en la izquierda es una de las naves que penetraron el territorio nacional por Veracruz, al mando del general Winfield Scott. Y el último es El porfirismo a la revolución, del autor David Alfaro Siqueiros. Con 4.46 metros de alto y 76.89 metros de ancho, se realizó entre 1957 y 1966. Con una técnica de acrílico y piroxilina sobre madera forrada de tela, se localiza en la Sala Siqueiros. Este importante mural fue realizado por el maestro David Alfaro Siqueiros, 1896-1974, quien trabajó esta obra desde 1957 hasta 1960 y después, en 1966. Al pintor se le sugirió que tratara en su obra la Revolución Mexicana y el porfirismo. Con la libertad de elaborar el proyecto teórico de acuerdo con su voluntad creadora, Siqueiros investigó de manera exhaustiva antes de iniciar la etapa pictórica. Incluso fue auxiliado por especialistas. El trabajo se inició en una pequeña sala separada por un muro de otro salón. Posteriormente se integraron los dos. Cuando el maestro estuvo preso por posturas ideológicas y políticas, la ejecución del mural se suspendió, pero fue reiniciada cuando se le otorgó libertad condicional en 1966. La inauguración se realizó el 19 de noviembre de ese mismo año.